Imaginen un universo en el que la historia que conocemos es solo la punta de un enorme iceberg, bajo cuya superficie se extiende un abismo de misterios, misterios tan profundos como el tiempo mismo. Nuestros videos exploran a menudo la intrigante posibilidad de la existencia, en una era lejana, de una civilización avanzada, cuyo legado parece casi desvanecido. Una civilización que dejó tras de sí una serie de huellas extraordinarias en todo el mundo, huellas que, sin embargo, a los ojos de los estudiosos, resultan tan impactantes que casi han sido completamente ignoradas. Hoy los llevamos al corazón de Gunung Padang para revelarles la historia de la pirámide más antigua del mundo y el descubrimiento que está revolucionando todo lo que pensábamos saber sobre los orígenes de nuestra historia. Este extraordinario hallazgo ha desatado inevitablemente un animado debate en el mundo científico, entre quienes, libres de prejuicios, lo reciben con entusiasmo y quienes, en cambio, lo observan con distancia o escepticismo. Bien, en este video vamos a analizar este extraordinario descubrimiento y todas sus posibles implicaciones, y estamos seguros de que ustedes también, una vez que lleguen al final de este maravilloso viaje, quedarán increíblemente fascinados. Pero antes de sumergirnos en esta aventura, como de costumbre, si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. De esta manera podrán apoyarnos y mantenerse siempre actualizados con nuestros nuevos videos. En las profundidades de la selva indonesia, envuelto en los misterios del tiempo, ya yace un secreto que espera ser revelado. Bienvenidos al mundo de Gunung Padang, no solo un simple sitio arqueológico, sino un enigma descubierto, esculpido en piedra y en la historia humana. En este rincón remoto del mundo, un equipo de valientes investigadores liderados por Danny Gilman, nacido en Wiyaya, ha emprendido una misión extraordinaria. A través del uso de tecnologías de punta, desde la prospección geofísica hasta los análisis de radiocarbono, comenzó a revelar los velos de una civilización perdida, cuya máxima evidencia sería una gigantesca pirámide de múltiples capas. Un monumento de piedra que cuenta la historia de una civilización antiquísima. Pero, ¿qué hace tan especial a Gunung Padang? Si le damos crédito a la versión oficial de los historiadores y retrocedemos en el tiempo, entre los primeros testimonios de ciudades en la historia encontramos a Jericó, en la actual Palestina, cuyos muros defensivos y la torre datan de hace aproximadamente 9000 años. Para encontrar las primeras formas de escritura y una organización social compleja, tenemos que trasladarnos a la antigua región de Mesopotamia y viajar en el tiempo hasta el 4500 a.C., donde encontramos a los sumerios. Avanzando aproximadamente 1000 años y trasladándonos a Egipto, encontramos las imponentes pirámides, la esfinge y las sofisticadas prácticas sociales del pueblo egipcio. Si hasta hace algún tiempo estas eran consideradas las evidencias de las civilizaciones más antiguas, con el descubrimiento del complejo de Göbekli Tepe y sus estructuras megalíticas, todo esto tuvo que retrodatarse miles de años, hasta hace aproximadamente 12.000 años. Si el descubrimiento de Göbekli Tepe ya había sacudido al mundo científico, de eso hablamos en un video anterior que pueden encontrar en el canal. Gunung Padang revoluciona definitivamente toda nuestra historia. Según el estudio publicado por el equipo de Danny Gilman Nata Wiyaya en la revista Archaeological Prospection, la antigua pirámide tendría en realidad 27.000 años. Antes de entrar en detalle sobre este descubrimiento, es importante aclarar para quienes no están acostumbrados a estos viajes al pasado, qué implica todo esto. Hace 27.000 años el ser humano vivía lo que se llama la Edad de Piedra. Estamos en el Paleolítico, una era que comienza hace 2.6 millones de años y termina en el 10.000 a.C. En esta época se cree que los humanos eran principalmente cazadores-recolectores, que usaban herramientas rudimentarias de piedra tallada y que vivían en cuevas. En esta época, entonces, según los relatos oficiales, no es posible imaginar a personas capaces de construir estructuras complejas, porque además de no tener las herramientas adecuadas para hacerlo, no poseían los conocimientos, no solo para construir objetos de ese tipo, sino incluso para imaginarlos. Sin embargo, todo esto se ve trastocado por el descubrimiento de la pirámide de Gunung Padang. Imaginen que hasta hoy, la pirámide considerada oficialmente como la más antigua es la de Djoser, que se encuentra en la necrópolis de Saqqara en Egipto, y fue construida hace 4600 años. Para quienes han seguido nuestros videos, saben bien que incluso este sitio arqueológico esconde muchos misterios que se pierden en las profundidades de la historia. Pero esto no es nada comparado con todo lo que se esconde en Gunung Padang, donde se encontraría un artefacto que precede al sitio arqueológico de Saqqara
por nada menos que 22.000 años. Estamos hablando entonces de una construcción realizada en una era prehistórica, en una época en la que el mundo estaba viviendo las consecuencias de una era glacial que cubría vastas áreas de América del Norte, Europa y Asia, cubiertas por una capa de hielo, lo que hacía la supervivencia del hombre primitivo muy complicada. Entonces, mientras el mundo estaba envuelto en una capa de hielo, en una isla de Indonesia se erigía una de las obras más extraordinarias de la historia de la humanidad, una estructura fuera del tiempo que atestigua la existencia de una misteriosa civilización avanzada. Pero Gunung Padang ciertamente no surgió de la nada. Los habitantes del lugar han transmitido desde tiempos inmemoriales el mito de la sacralidad de este sitio. Pero será el historiador holandés Roger Verbeek, en 1890, quien nos dará el primer testimonio escrito de su existencia. En la cima de la montaña de Gunung Padang, cerca de Gunung Melati, hay una sucesión de 4 terrazas, conectadas por escalones de piedra tosca y pavimentadas con piedras planas, decoradas con numerosos bloques erigidos. En cada terraza hay un pequeño túmulo, probablemente una tumba, rodeado y cubierto de piedras, y coronado por 2 piedras puntiagudas. Desde 1890 en adelante, nadie parece haberse ocupado más de Gunung Padang. Será solo después de casi un siglo que en 1979 un grupo de agricultores reportará esta misteriosa estructura a las autoridades locales, quienes enviarán al lugar un equipo que realizará la primera excavación arqueológica. El estudio realizado por el Instituto de Arqueología de Bandung estimará la antigüedad del sitio en el siglo V después de Cristo. Pero como veremos, lo que analizaron los arqueólogos fue solo la primera capa superficial de esta inmensa pirámide, cuyas profundidades se pierden en los meandros del tiempo y la historia. En 2014, finalmente, es el turno de Dani Hilman Athawijaya, un geólogo indonesio que, junto con su equipo de investigación, inicia un estudio minucioso sobre los orígenes de este extraordinario artefacto. Y después de más de 5 años de análisis, anuncia al mundo los sorprendentes resultados de su trabajo. Gunung Padang, como mencionamos antes, es una estructura megalítica única. Está compuesta por una serie de terrazas superpuestas, que se extienden sobre un área muy amplia. Las terrazas están formadas por losas de basalto dispuestas de manera ordenada y precisa, pero fueron precisamente estas rocas de basalto las que durante varios años engañaron a los investigadores. Estas, de hecho, se forman a través de un proceso natural que comienza con una erupción volcánica que emite lava muy caliente. Y cuando ésta comienza a enfriarse, a través de un proceso muy lento, adquieren una forma homogénea que da origen a las típicas columnas de piedra negra. Sin embargo, los estudiosos, durante sus investigaciones, notaron una anomalía. Las losas basálticas presentes en el sitio sí tenían un origen natural, pero no eran de ese lugar específico. De hecho, habían sido transportadas a la cima de la colina desde otro sitio. Esta primera pista hizo surgir las primeras sospechas de que se estaba ante algo inédito y desconocido. Pero lo que se convirtió en la pista fundamental fue el descubrimiento de que estas rocas no solo estaban presentes en la cima de lo que se pensaba que era un promontorio natural, sino que lo rodeaba. De hecho, estas parecían ser elementos estructurales de todas las terrazas que partían desde la base de la colina y subían en escalones hasta la cima. Así que, frente a los investigadores, no había una colina verde, sino una enorme estructura piramidal que con el tiempo había sido absorbida por la exuberante vegetación. Para explorar a fondo este fascinante sitio, un grupo de investigación dirigido por Dani Athawijaya adoptó una serie de enfoques científicos y tecnológicos. La datación por carbono 14 fue una de las claves para descubrir cuándo exactamente fue construida la pirámide y cómo ésta fue evolucionando a lo largo de los milenios. Los investigadores realizaron reconocimientos precisos sobre el terreno, excavando para encontrar artefactos antiguos y estructuras enterradas bajo la superficie. Estas excavaciones arrojaron luz sobre la construcción de la pirámide y sobre las antiguas estructuras que la acompañan. La tecnología 3D fue otro recurso valioso. Gracias a ella pudieron crear modelos digitales detallados de la pirámide, permitiendo examinar su forma y arquitectura de manera muy profunda. Pero la verdadera novedad fue el uso de técnicas de imagen geofísica como la sísmica y la tomografía. Estas herramientas revelaron la existencia de cámaras secretas y cavidades bajo la superficie, y esto añadió un elemento adicional de misterio a todo el sitio. El equipo también dedicó tiempo al análisis de las rocas utilizadas en la construcción de la pirámide
tratando de rastrear su origen y comprender cómo pudieron haber sido trabajadas. Por último, cada objeto antiguo recuperado durante las excavaciones fue sometido a rigurosos análisis para revelar su origen y función, contribuyendo a reconstruir el rompecabezas de las civilizaciones antiguas involucradas. Los resultados de este estudio revelaron algo increíble. Para entender bien de qué se trata, imaginen, en cambio, mirar Gunung Padang y no verla como una simple colina, sino visualizarla como una pirámide, oculta bajo una superficie de escombros y vegetación. En las profundidades de esta pirámide, los investigadores identificaron una roca de lava andesítica maciza y trabajada con una precisión increíble. Pero lo que hace todo aún más fascinante es que esta construcción está rodeada de capas de piedra que cuentan una historia que se ha desarrollado a lo largo de los milenios. Todo habría comenzado durante la última era glacial, específicamente entre el 25.000 y el 14.000 a.C., cuando Gunung Padang probablemente no era más que una colina de lava natural. Pero luego de repente alguien empezó a esculpir esta colina y a transformarla en una verdadera pirámide arquitectónica. Después de esta primera fase, la colina habría sido abandonada durante miles de años, sufriendo el desgaste del tiempo. Pero luego, alrededor del 7000 a.C., alguien habría decidido enterrar deliberadamente una parte de ella con tierra y piedras. Aproximadamente un milenio después, entre el 6000 y el 5000 a.C., otro constructor habría llegado al sitio y habría añadido una nueva unidad. Y finalmente, alrededor del 2000 a.C., un tercer constructor habría completado la obra con la última unidad. Pero lo realmente intrigante es que durante la construcción de la última unidad, la construcción anterior habría permanecido increíblemente intacta y bien conservada. Pero luego sucedió algo extraño. Esta penúltima unidad habría sido sepultada bajo la última construcción, casi como si alguien quisiera ocultar su verdadero propósito, o como si quisiera preservarlo del paso del tiempo. Si recuerdan, este misterioso comportamiento de enterrar antiguas estructuras ya lo habíamos encontrado en Göbekli Göbekli Tepe, donde vimos que el sitio había sido deliberadamente sepultado sin un motivo aparente. Para recapitular entonces, la pirámide de Gunung Padang parecería casi como una matrioska que en su interior contiene otras estructuras piramidales más antiguas. Los análisis realizados en el sitio por el equipo de investigadores trazan así una línea temporal que va desde hace 22.000 años hasta el 2000 a.C. Todo esto obviamente plantea preguntas increíbles, porque implica que una civilización con competencias avanzadas estuvo presente muchos milenios antes de lo que pensábamos, y por lo tanto no podemos dejar de preguntarnos, ¿quiénes eran los hombres que vivían en esa región en esos años? Por el momento no existe una respuesta certera, pero intentemos razonar juntos. Como sabemos, la última era glacial comenzó hace aproximadamente 110.000 años. La construcción de la primera capa de la pirámide de Gunung Padang habría comenzado hace 22.000 años, así que en plena era glacial. En esa época, como dijimos, buena parte de nuestro planeta estaba cubierta por una capa de hielo, y los hombres vivían principalmente en cuevas y cavernas. Y se dedicaban principalmente a la caza de mamíferos como el mamut y el rinoceronte lanudo. Entonces, si creemos que estas eran las únicas poblaciones que en esa época vivían en nuestro planeta, es imposible que hayan creado una estructura como Gunung Padang, pero ¿estamos realmente seguros de que no existía una civilización más avanzada? ¿Y si aceptamos que en la Tierra había una civilización más avanzada de lo que creemos, por qué no dejó huellas más visibles en nuestro planeta? Antes que nada, quienes siguen nuestro canal saben que hay indicios de la existencia de una civilización antigua en varios lugares de la Tierra. Pero por un momento dejemos de lado este argumento y analicemos la situación desde otro punto de vista. Hace 22.000 años, en plena era glacial, nuestro planeta tenía un aspecto muy diferente al actual. Además de tener gran parte de la superficie cubierta de hielo, los mares eran 120 metros menos profundos. Y se estima que las tierras emergidas eran un 12% más que las que vemos hoy en día. A esta consideración debemos agregar que hoy, y nada hace pensar que fuera diferente en el pasado, casi la mitad de la población vive cerca de las costas, y que éstas albergan las ciudades más grandes del mundo, como Nueva York, Tokio, Londres, Shanghái, Bombay, Río de Janeiro y muchas otras. Entonces, si hoy quisiéramos buscar señales de una antigua civilización que prosperó durante la era glacial,
deberíamos buscar sus restos en las profundidades marinas, ya que el aumento del nivel del mar durante el deshielo cubrió por varios kilómetros las antiguas costas. En cuanto a las profundidades marinas, hay otra consideración que hacer. En realidad, sabemos muy poco sobre lo que se esconde bajo la superficie del mar. Puede parecer sorprendente, pero conocemos mejor la superficie de la Luna que la de las profundidades marinas, que en gran parte aún hoy siguen siendo totalmente desconocidas para nosotros. Totalmente inesplorate. Quindi, no se puede descartar en absoluto que existan testimonios antiguos en las profundidades de los abismos, y nosotros ignoramos su existencia. A todo esto agreguemos una última consideración. El final de la última glaciación y el consiguiente deshielo muy probablemente no ocurrió de la manera gradual que se imaginaba en el pasado, sino que pudo haber sido mucho más repentino y violento, tanto que desató una devastación súbita e inmensa del territorio. Si esta última teoría empieza a tener seguidores en el mundo científico, quienes han estudiado los mitos presentes en las culturas del pasado saben que este evento es mucho menos hipotético de lo que se podría imaginar, sino que, al contrario, está presente en los textos antiguos y en los relatos orales de casi todas las culturas del mundo. El diluvio de Noé para los cristianos, el mito de Ziusudra para los sumerios, el diluvio de Xmucane para los mayas, la historia de Digun y Yu para los chinos, el diluvio de Manu para los hindúes. ¿Resultado? Llegados a este punto, no podemos evitar preguntarnos, ¿los antiguos constructores de Gunung Padang eran conscientes de todos los cataclismos a los que su pirámide tendría que resistir? Eran los últimos testigos de un mensaje que consideraban indispensable transmitir a las generaciones futuras. Por el momento no tenemos una respuesta, pero lo que ha descubierto el equipo de investigación de Natawigaya merece ser estudiado a fondo e investigado. Todavía hay mucho por descubrir en Gunung Padang, como las cámaras secretas identificadas en las profundidades de la pirámide. Cámaras que además recuerdan una forma de construcción común a todas esas culturas que, a lo largo de los años, han levantado estructuras piramidales en todo el mundo. Nuestro deseo es entonces que el sitio pueda ser estudiado con mente abierta, sin que ideas y prejuicios alteren la verdad de este increíble lugar. Bien, ahora tenemos curiosidad por conocer su opinión y escuchar sus sugerencias. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. Nosotros volveremos pronto a hablar del tema y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima historia.